Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los periodistas de hoy se ven obligados a publicar artículos sin tiempo para comprobar los hechos o verificar las fuentes. Cuando piensas en un periodista, es posible que obtengas una imagen muy tradicional, alguien corriendo al lugar de un evento, anotando lo que ve, entrevistando a la gente, recibiendo información. Sin embargo, en estos días, los periodistas rara vez trabajan así. Cada vez hay menos periodistas sobre el terreno investigando sus propias historias. En cambio, ahora tienden a repetir historias que originalmente emitieron las grandes agencias de noticias o en comunicados de prensa. Cuando la Universidad de Cardiff examinó 207 artículos de los medios de comunicación británicos más respetados, descubrió que el 60% de estas historias simplemente se hacían eco de informes o comunicados de prensa anteriores de las agencias de noticias, y apenas añadían información nueva. Descubrieron que solo el 12% de las historias se basaban en la investigación. Personal de los reporteros. Los periodistas de los medios nacionales simplemente no tienen tiempo para realizar investigaciones en profundidad. Este es el resultado de que las corporaciones de medios nacionales redujeron los costos y el número de empleados, dejando a los periodistas restantes con la carga de asumir el trabajo de sus antiguos colegas. Los periodistas ahora suelen escribir alrededor de 10 artículos por día, lo que equivale a menos de una hora por artículo en una jornada laboral promedio. No es de extrañar que el periodista promedio tenga poco tiempo para salir de la oficina e investigar una historia o hablar cara a cara con un testigo real. Además, estos recortes han reducido drásticamente el número de reporteros regionales. Los periodistas de las redacciones nacionales solían confiar en reporteros regionales de todo el país para que les ayudaran a investigar las noticias. Sin embargo, hoy en día, muchos periódicos locales han sido comprados por grandes corporaciones con fines de lucro que despiden a la mayoría de los periodistas regionales para ahorrar dinero. Todos estos recortes han dejado a las redacciones con muy pocos reporteros que puedan investigar las historias sobre el terreno. Hoy en día, un periodista típico debe buscar en Internet informes de agencias de noticias, buscando material con el que producir tantas historias como sea posible. Si bien los medios de comunicación dependen en gran medida de las agencias de noticias, estas fuentes no siempre son objetivas o confiables. Imagina que eres un periodista que acaba de encontrar una gran historia, pero, después de haberla presentado, tu jefe la rechaza. ¿Qué puedes hacer? Puede sonar ridículo, pero una práctica común en estos días es entregarlo a una agencia de noticias, esperar a que lo publiquen y luego que le asignen la historia. Esta estrategia ha tenido éxito porque los medios de comunicación depositan una gran confianza en la precisión de las agencias de noticias. Tomemos como ejemplo las directrices internas de la BBC. Establecen que los periodistas deben tener al menos 2 fuentes para cada noticia, a menos que la fuente principal sea la Asociación de la Prensa, PA, en cuyo caso pueden publicar la noticia sin lugar a dudas. También lo vemos a nivel internacional. Las 2 agencias principales son Associated Press, AP, y Reuters, que son utilizadas por las redacciones para decidir qué es lo que se considera de interés periodístico en todo el mundo. Pocos medios analizarán lo que informan. Sin embargo, esto puede generar problemas, ya que las agencias de noticias como estas en realidad no están equipadas para verificar e investigar exhaustivamente las historias. De hecho, las agencias de noticias están sometidas a la misma presión corporativa que otros medios de comunicación, lo que deja a los periodistas con muy poco tiempo para investigar las noticias. Por lo tanto, cuando analizamos a AP y Reuters, vemos que su cobertura de eventos internacionales también depende en gran medida de unos pocos periodistas que trabajan en oficinas locales de todo el mundo. Y dado que estas oficinas cuentan con un personal mínimo, los periodistas se basan principalmente en los comunicados de prensa de las organizaciones y del gobierno. También pueden recurrir a los medios locales, pero estas fuentes suelen reciclar los comunicados de prensa, un ciclo en el que las agencias de noticias se copian el contenido de las demás. Y no hace falta decir que un comunicado de prensa no es la fuente de información más objetiva del mundo.
Un periodista típico de una agencia de noticias comienza el día a las 6 o las 7 de la mañana repitiendo historias de comunicados de prensa y otros periódicos, cuando es demasiado pronto para ponerse en contacto con las fuentes para confirmar la información. Los medios de comunicación actuales persiguen la popularidad a expensas de informar historias veraces o relevantes. No hay forma de evitarlo, a la mayoría de la gente le encantan los vídeos con gatos o historias de interés humano. Este hecho no ha escapado a la atención de los medios tradicionales, e incluso los sitios web de periódicos más respetables ahora están llenos de historias cursis en las que se puede hacer clic. Hay una razón sencilla para ello: cuando los medios de comunicación deciden qué historias cubrir, el objetivo predominante es atraer a tantos lectores como sea posible. Por lo tanto, el objetivo de informar al público sobre temas cruciales pasa a un segundo plano. Este afán por captar la atención del público en general es lo que lleva a los medios de comunicación a sensacionalizar determinadas historias. Los medios de comunicación pueden cubrir ampliamente una trágica colisión de trenes en la que murieron 100 personas, pero ignoran 100 accidentes automovilísticos distintos que fueron igual de mortales. Los periódicos sensacionalistas y los medios de televisión también suelen empezar con informes sobre celebridades y escándalos sexuales, porque saben que estos temas se venderán. Y para cerrar el trato, atraerán a su audiencia aprovechando las emociones del lector en lugar de informar o revelar información crucial. Esto es lo que pasó cuando murió la princesa Diana. Durante semanas, los medios de comunicación en la televisión se limitaron a informar sobre el luto público con fotos de rostros manchados de lágrimas acompañadas de música dramática. Si bien esto puede aumentar las ventas y las calificaciones y generar clics, entorpece las noticias relevantes e importantes, ya se trate de la explotación de los trabajadores o de la reforma nacional del sistema de salud. Dar prioridad a la popularidad sobre la verdad y la relevancia también ha llevado a muchos periodistas a cubrir las historias de una manera que simplemente agrada a su audiencia. La verdad queda en el camino. Por lo tanto, si la opinión de la audiencia cambia, los medios de comunicación se adaptarán rápidamente y moldearán su perspectiva para que se ajuste a la de la población. Por ejemplo, cuando las fuerzas militares inglesas se involucraron en Irak, algunos periódicos rápidamente se pusieron a favor de la intervención para alinearse con la opinión pública. Las agencias de noticias dan preferencia a las historias de bajo costo y evitan los riesgos al ser imparciales. Los periodistas occidentales no corren el riesgo de ser encarcelados por decir lo que piensan, pero no son tan libres de expresar sus opiniones como se podría pensar. Después de todo, la mayoría de ellos dependen de las corporaciones de medios para obtener su salario, y estas corporaciones no les van a pagar por escribir cosas que puedan perjudicar sus ganancias. Es por eso que los medios de comunicación hacen todo lo posible por elegir historias que no corran el riesgo de producir una reacción negativa, ya sea una demanda o una protesta airada, las cuales podrían ser perjudiciales. Por lo tanto, para evitar estos riesgos y cualquier acusación de parcialidad, los editores se aseguran de presentar siempre las dos versiones de la historia. Este tipo de lógica se remonta a cuando los periódicos informaban sobre los posibles peligros de fumar. Antes de que hubiera pruebas innegables que relacionaran los cigarrillos con el cáncer de pulmón, los periódicos equilibraban las advertencias sobre el tabaquismo con citas de la industria tabacalera que negaban cualquier peligro. Los periódicos también prefieren las historias respaldadas por fuentes oficiales como la policía o el ejército. Al citar una declaración oficial que sugiere que alguien cometió un delito, evitan una posible demanda. Además de todo esto, los medios de comunicación siguen eludiendo la responsabilidad al dar preferencia a las historias que son fáciles de cubrir. En otras palabras, la cantidad de cobertura que reciba algo no depende de su relevancia, sino de la cantidad de trabajo que se necesite cubrir. Vimos esta diferencia en acción durante 2005, cuando hubo dos huracanes con impactos comparables. En agosto, el Katrina devastó Nueva Orleans y, en octubre, Stanley causó estragos en Guatemala. Pero es muy probable que no esté muy familiarizado con el huracán Stan, ya que los medios de comunicación occidentales dieron mucha más cobertura al Katrina. En los meses siguientes, los periódicos del Reino Unido se refirieron a Katrina 3.
105 veces, Stanley solo recibió 34 menciones. Esto se debe a que Katrina fue fácil de encubrir. Ya había muchos corresponsales occidentales que proporcionaban informes y fotografías, mientras que, en el caso de Stanley, los periodistas no podían confiar en esos recursos. Los especialistas en relaciones públicas generan su propio contenido y los medios se lo comen. ¿Has leído alguna vez una entrevista sobre una nueva película en la que el reportero hace preguntas absurdas, como, ¿podrías decirme otra vez por qué tu película es tan increíble? Si eso te suena familiar, lo más probable es que hayas leído una entrevista falsa. De hecho, estas entrevistas las organizan empresas que gestionan comunicados de prensa para influir en los medios de comunicación. Estas entrevistas las llevan a cabo asesores de relaciones públicas, no reporteros que intentan llegar al fondo de las cosas. Y esto es solo la punta del iceberg. De hecho, muchos eventos noticiosos se organizan para los medios de comunicación. Tal vez recuerdes cuando, en 2003, el presidente George W. Bush anunció el fin de las operaciones de combate en Irak. Sus asesores lo vistieron con ropa de combate, y organizaron la conferencia de prensa a bordo de un portaaviones. Estas agencias llegan incluso a fabricar pruebas, como encuestas o sondeos, y a contratar a falsos expertos para respaldar sus afirmaciones e investigaciones. Por lo general, publican este tipo de noticias infundadas los domingos para que los periódicos tengan algo en lo que imprimir los lunes por la mañana, que de otro modo serían lentos. También es una práctica común que las agencias de relaciones públicas contraten expertos independientes que estén realmente asociados con la empresa de la que hablan. Basta con pensar en la nutricionista Susan Hebb. Conocido como investigador independiente, Hebb advirtió al público sobre los riesgos para la salud de una dieta baja en carbohidratos, a pesar de haber recibido fondos de la Flour Advisory Bureau, una división de relaciones públicas de la industria de molienda de harina del Reino Unido. Este es exactamente el tipo de material que los medios de comunicación publican rápidamente. De hecho, según la Universidad de Cardiff, el material de relaciones públicas llegó al 54% de los artículos de noticias del Reino Unido. Lo que es peor, los periódicos simplemente reproducirán este material sin comprobar los hechos. En 2006, el Daily Mail informó sobre un nuevo remedio para la fiebre del heno. Sin embargo, al final, el artículo simplemente repetía un comunicado de prensa de la compañía farmacéutica Citos. Y, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el sector privado no es el único que da un giro a las noticias. Las agencias de inteligencia influyen en los medios de comunicación para promover sus propios intereses. Es posible que uno o dos teóricos de la conspiración hayan intentado convencerlo de que las agencias de inteligencia controlan los medios de comunicación de todo el mundo. Lo que asusta es que eso no está lejos de la verdad. Este tipo de propaganda gubernamental alcanzó su punto máximo durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que siguió. La CIA estuvo muy activa durante la Guerra Fría, reclutó a unos 400 agentes en casi todos los países del mundo para que trabajaran en medios de comunicación disfrazados de editores o reporteros. También mantuvieron contactos con periodistas dispuestos a escribir, a quienes se les informó sobre lo que debían escribir. Mientras tanto, la CIA inventaba regularmente historias para moldear la opinión pública. Vimos que esto sucedía durante la Guerra Civil en Angola durante la década de 1970. Los Estados Unidos y Cuba se encontraron en bandos diferentes de esta batalla. Las tropas cubanas apoyaron al Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, que buscaba la independencia de Portugal, mientras que los Estados Unidos apoyaron encubiertamente a dos grupos rivales. Así que, para inclinar a la opinión pública mundial en contra de Cuba, la CIA inventó historias sobre soldados cubanos que violaban a niñas angoleñas. Y este tipo de prácticas no cesaron precisamente tras el final de la Guerra Fría. De hecho, la CIA todavía tiene sus manos en muchas compañías de medios de comunicación de todo el mundo. Recientemente, la CIA ha estado utilizando empresas falsas para comprar medios de comunicación.
Según un exagente de la CIA que habló con el New York Times, la agencia controlaba al menos un medio de comunicación importante en todas las capitales del mundo. Esto también se aplica a las naciones aliadas. La CIA poseía o invirtió en Paris Match en Francia, Der Monat en Alemania y Encounter en el Reino Unido, por nombrar solo algunas. Incluso los principales medios, como la revista Time, no son inmunes a la influencia de la CIA, ya que las personas afiliadas a la agencia participaron activamente en las decisiones cotidianas de la revista. Así que, una vez más, vemos cómo la información y la propaganda falsificadas pueden terminar siendo reproducidas por periodistas con exceso de trabajo, y presionados para producir varias historias al día. Como dice el refrán, no puedes creer todo lo que lees.